muy importante y es la Edad Media. Vamos a hablar de la Edad Media. Entonces vamos a escuchar un momento y ya después compartimos la guía. O sea, la idea de... ¿Ya está grabando? Sí. Bueno, la idea es Sí, sí, empezar ya está grabando. primero vamos a hacer un breve resumen de lo que vimos nosotros, pues, en la guía anterior, ¿no? Ese breve resumen de la Edad Antigua que comprende hace 4.000 años antes de Cristo, es decir, 4.000 antes del nacimiento de Cristo, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, hasta la caída de Roma, lo que vimos nosotros en la clase anterior. Hace 4.000 años hasta 476 después de Cristo. Bien, entonces vamos a mirar las características principales de la antigua, de la que ya vimos. Aparece la escritura, ¿cierto? Cuando aparece la escritura se acaba la prehistoria. La prehistoria es antes de la historia, es decir, antes de la invención de la escritura. Antes Yo le habían... tengo una pregunta. Sí, claro, pregúnteme. ¿Cómo nos fue en el examen de la última vez? El examen de la última vez. Bien, bien y mal. Pues me sorprende que, que se le haya olvidado que usted, por ejemplo, sacó 3.5, Jaime 3, Darwin sacó 1. Darwin, usted me envió un quiz a mí que no era, usted me envió un quiz de matemáticas. Viviana sacó 4.2, Iván le fue muy bien, Iván sacó 5. Ángela, ¿ya leí la nota? Ahora, Que yo recuerden, sí, 4, en el chat, ¿no? sí, 4. Alenka, ahora, yo computé todo eso porque pues la idea mía es hacer que quizzes todos los días y entre más quizzes se haga, pues mejor porque se va a escoger las notas más altas, ¿no? ¿Qué? De quizzes. Ok. Pero entonces en promedio, pues usted tiene los quizzes en 4. ¿Bien? Yo los tengo también en 4, supongo. O sea, la idea es que aprendamos más que nota, ¿no? Pero pues obviamente la nota es necesaria. Pero a medida que vayamos practicando, vamos a dar mejores argumentos. Por eso quiero hacer el ejercicio que dije. Vamos a tratar de soltarnos más, de poder expresarnos mejor, de una manera más clara, ¿cierto? Y no decir, por ejemplo, una característica de la prehistoria es que era antes de la historia, o que ellos eran nómadas. ¿Y por qué? Pues porque ahí lo dice. Entonces tratar de más bien explicar el por qué eran nómadas, por qué es antes de la historia, por qué se dice así. O sea, la idea no es quedarnos solamente en el sí y el no. La idea es soltarnos y el contar. Porque si ustedes me cuentan, me están demostrando que conocen o que entienden y que comprenden. Y lo más importante, analizan. Pero si no me cuentan nada, solamente me dicen sí y no, pues obviamente no me están diciendo nada. Me están simplemente repitiendo dos palabras. ¿Listo? Esa es la esencia. La esencia es esa. El día que ustedes a mí me argumenten un montón, yo les digo, 5 en todo. No necesito nada más, 5 en todo. ¿Bien? Estamos, bueno, seguimos. Entonces, ya aparece la escritura, aparecen religiones politeístas, como dijimos, es decir, ya no hay, ya hay muchos dioses, muchos dioses. Dioses, 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 dioses. Aparecen las clases sociales, la división social, como aparece la agricultura, la ganadería, el comercio, la artesanía. Entonces se divide la sociedad en comerciantes, artesanos, agricultores, ganaderos, aparecen ricos y pobres, aparecen reyes, la sociedad se organiza en grupos grandes, la población crece, se elaboran leyes para ordenar la sociedad, ¿sí? Aparecen reyes, gobernantes, personas importantes, nobles. ¿Listo? Hablamos de Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma. Quiero que entiendan algo y quiero que les quede claro.
Cuando yo digo de monedas, es que ellos intercambiaban monedas por productos, no cambian monedas por monedas. Qué gracia. Ay, le cambio una moneda de plata por una de plata. Qué gracia tiene eso, ¿no? O sea, la idea de la invención de la moneda es para poderlo intercambiar por productos, no por monedas. Imagine, Darwin se encontró una moneda de 1000. Le decía, Ángela, mire, le cambio esta moneda de 1000 por otra de 1000. Obviamente yo no aceptaría. A no ser que la moneda de 1000 de Darwin sea de oro, ¿no? Ah, bueno, si es así, pues sí. Pero pues de nada sirve tener una moneda de 1000 Bien. igual a otra moneda de 1000. Yo conozco, ¿Qué conoce? cosas del Olimpo, por ejemplo, Hades, el dios de del infierno, está Poseidón, el dios de los mares, y está Zeus. Además de eso, también conozco una diosa que Está. Recuerden, sí, recuerden lo que vimos, esos dioses del Olimpo, Zeus, esos dioses Poseidón. griegos y después dioses romanos. Entonces, los dioses griegos, obviamente, tienen sus características y los romanos cuando conquistaron Grecia, adoptaron toda esa cultura y la adaptaron. Adoptar, la tomaron para sí, ¿cierto? Y la adaptaron hacia su cultura. Es decir, yo tomé un conocimiento de un grupo social y lo adapto a mi contexto. Entonces, como ellos tomaron esa mitología griega, la adaptaron a una mitología romana. Entonces les cambiaron los nombres, ¿sí? Pero obviamente tomaron mucho de los griegos. Entonces vamos a ver acá, Edad Media. La Edad Media, vuelvo a repetir, fue un periodo que inicia en el siglo V, es decir, después de la caída del Imperio Romano, y termina en el siglo XV. Entonces vamos a mirar, siglo XV. Bien, ahí termina la Edad Media. ¿Y por qué se llamó Edad Media? Pues porque estaba en la mitad de la Edad Antigua y la Edad Moderna. Entonces le preguntaron había edad antigua y había edad media, edad moderna. Entonces le dijeron, bueno, ¿qué nombre le ponemos a la que está en la mitad? ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre? Duraron 200 años pensando así, ¿no? ¿Qué nombre le ponemos pongámosle nombre a una edad que está en la mitad de dos? No, pues sí. Y alguien muy inteligente dijo, pues pongámosle edad media, que está en la mitad, ¿no? Todos, qué idea tan espectacular. Y se llamó Edad Media, ¿listo? Bueno, seguimos. Vamos a mirar esto. Vamos a leer. Obviamente es así, ¿no? No crean que yo me estoy inventando esto. Que la Edad Media se llamó así porque está a la mitad. Eso sí es cierto. Entonces la Edad Media se divide en tres fases. Alta, media y baja. La alta está entre los siglos 5 y 10. Es una especie de transición, es decir, de paso del mundo antiguo, ¿cierto?, al mundo feudal. Estamos pasando al mundo feudal. Estamos dejando el mundo antiguo atrás. Aparecen imperios, reinos, los reinos germánicos. Los reinos germánicos donde actualmente está Alemania, ¿no? El imperio bizantino, Turquía, y el imperio islámico. Bueno, eso es Medio Oriente. Vamos a ver nosotros también eso. Después en la plena Edad Media, siglos XI y XIII, se consolida el feudalismo, ahí donde se consolida sistema feudal de vasallaje y servidumbre, aumento de la producción agraria y la creación y crecimiento de las ciudades y la burguesía. ¿Alguien que me recuerde qué es la burguesía? Jaimes, recuérdeme qué es la burguesía, que lo vimos un montón de veces. ¿No era como de los millonarios, algo así? ¿Cuál? ¿De la clase alta? Ah, bueno, ¿los hinchas de Millonarios o los que juegan en el equipo Millonarios? Sí, obvio. Bueno, sí, la burguesía, pues no tanto es que sea así. La burguesía es una clase social que aparece, ¿cierto? Cuando empieza
a crecer el comercio. Entonces, esa clase social empieza a enriquecerse. Esa clase social también tiene oficios diferentes a los ganaderos, artesanos o agricultores. Son médicos, abogados, ¿cierto? Banqueros. Son personas que tienen un alto nivel de vida, empiezan a acumular riqueza. Ellos son la burguesía. Por ejemplo, actualmente los burgueses también se les dice a aquellas personas que, como dice Jaime, ¿no? Que tienen plata, tienen mucha plata, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes tiene mucha plata, es burgués. Pero bueno, no estamos en este caso. Sí, claro. Wow. Pues Viviana sí puede tener porque tiene como 200 casas, ¿no? No, Todas no, grandecitas. no, no, no. Digan, profe, nosotros somos ricos en conocimiento, en amor. Amor Ante propio. toda la nobleza. También, hoy la nobleza es otra clase social que aparece en esa. Bueno, no aparece, mentiras. Ahí entra en conflicto con la burguesía. La nobleza es esa clase social eh, que desciende de su poder, dicen, ¿no? De Dios y de su linaje, es decir, de su sangre, sangre noble. Ahí están los aristócratas, los reyes, los príncipes, los condes, los varones, los marqueses, bueno, todo ese tipo, la nobleza. Pues nosotros somos nobles, yo no, yo no. Pues yo no desciendo de alguna familia real. De pronto, mi tatarabuelo, el conde de las lagunas de los Ortices, puede haber existido, entonces puede que sí. Busquen de pronto Puede que ustedes. yo sea nieta de una reina y no sepa. Ush, pues sí, pues reina no, sino más bien que Una sea princesa o algo parte, así, no sé. parte de ese linaje. Sí, ya. Ángela, entonces Ángela ya es una reina por derecho propio, ya. ¿Sí escucharon? Entonces salve a la reina. Entonces seguimos. Entonces ya vemos que la Edad Media en la plena, es decir, desde el 11 al 13, se consolida. Se consolida esa sociedad feudal en la que el vasallaje, es decir, en la que el súbdito entrega su poder de decisión a un señor feudal que él lo va a proteger, ¿cierto? Y a cambio de esa protección, ese vasallo va a trabajar para él, le va a entregar tributo, le va a servir y pues va a depender de lo que diga ese señor feudal, ¿no? Hay un aumento en la producción agraria porque durante la Edad Media había una dependencia muy importante hacia la tierra, hacia la producción. Entonces la tierra, el feudo es la tierra. Entonces al haber mayor producción agraria, agrícola, pues hay aumento en el comercio también. Pues el comercio empieza a florecer, a crecer. Y como empieza a florecer el comercio, pues se generan más riquezas. Y ahí es donde aparece la burguesía, ¿no? Ellos aprovechan ese crecimiento económico para enriquecerse. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Sí, Sí, señora. señorita. Listo. Y luego aparece la Baja Edad Media, siglo XIV y XV, cuando hay una crisis, hay enfermedades, la famosa peste negra, hay una crisis económica, hay revueltas campesinas, luchas campesinas, todo eso lo vamos a ver. O sea, ahorita a grandes rasgos estamos viendo eso, pero vamos a ver a profundidad todos estos temas para que pues nos quede y seamos expertos. Ya somos expertos en edad antigua, somos expertos en Grecia, creo que sí, vimos un montón. Somos medio expertos en Roma, no vimos tanto como Grecia, pero sí lo vimos. Y vamos a ser expertos en Edad Media, en peste negra. Sí, vamos a ver, inclusive esto, no sé, un documental, pero no mentira, documental no que dura mucho. Como un video corto de la peste negra y qué hizo. Bien. Entonces, Viviana, lea el primer párrafo. La Edad Media.
es el periodo histórico de la civilización occidental comprendido entre el siglo V y el X. Convencionalmente, su inicio es situado en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y su fin en 1492 con el descubrimiento de América, o en 1453 con la caída del Imperio Bizantino, fecha que tiene la singularidad de coincidir con la invención de la imprenta, la publicación de la Biblia de Gutenberg y con el fin de la Guerra de los 100 años. ¿Sigo? No, tranquila. Bueno, entonces vamos a explicar primero el párrafo, ¿cierto? Entonces la Edad Media, periodo histórico de la civilización occidental, es decir, de la parte de Europa occidental, de ellos allá. Siglo V empieza y termina en el siglo XV. ¿Cuánto duró? ¿Cuántos siglos duró aproximadamente? Era 15. Yo dije 10. ¿Qué? Que yo dije 10 y era 15. No, pero ¿cuántos siglos pasaron? ¿Cuántos siglos duró la Edad Media? ¿Hasta el siglo XIX? ¿Qué? No sé. La pregunta Pero bueno. La pregunta es, ¿cuántos siglos duró la Edad Media? Para poder responder la pregunta, 10. muy bien, para poder responder la pregunta yo tengo que tener ciertos elementos necesarios para hacerlo. Por ejemplo, sé que inició en el siglo V y terminó en el siglo XV. Entonces hago el cómputo, ¿no? Ok. ¿Sí? Ok, sí. ¿Cuánto entonces? ¿Cuántos siglos? 10. 10. 10, muy bien, gracias Darwin, ya le había dicho, muy bien Darwin. Entonces, ¿qué hicieron? Terminó con el descubrimiento de América, o la caída del Imperio Bizantino, lo vamos a ver. Pero dejémoslo en descubrimiento de América, terminó con eso. Entonces, hay que entender que las edades las dividen de acuerdo a acontecimientos muy importantes. Por ejemplo, la prehistoria se acabó con la invención de la escritura. La antigua se acabó con la caída del Imperio Romano de Occidente. La Edad Media se acabó con el descubrimiento de América. Bueno, acá algo muy importante, ¿no? Por ejemplo, en esa época se inventa la Biblia de Gutenberg, no, pues se inventa la imprenta. Gutenberg es quien inventa la imprenta. Bueno, ¿y por qué es importante esto? Resulta que antes el conocimiento era transmitido de forma oral y escrita. Miren, ¿qué tiene de importante eso? Sí, pues es lo que se hace también en la actualidad, ¿no? La diferencia es que cuando decimos escrita, es escrita a mano. Entonces, para escribir un libro, tocaba escribirlo a mano. Entonces se demoraban mucho tiempo, muchos años. Y que no todos sabían leer y escribir, la gran mayoría no sabía ni leer ni escribir. Generalmente era la iglesia la que estaba encargada de transmitir el conocimiento. Y muchas veces lo transmitía en latín. Y quienes escuchaban ni entendían lo que estaban diciendo, simplemente se hacían la señal de la cruz y decían amén y listo. Entonces, cuando Gutenberg inventó la imprenta, pues obviamente eso hizo algo, socializar el conocimiento. ¿Por qué? Porque permitió que se pudiera imprimir el conocimiento en libros de manera más rápida que a mano. ¿Ya? Entonces, Viviana, ¿por qué yo digo que se socializó el conocimiento? ¿De por qué se socializó el conocimiento? Sí. Pues porque el conocimiento hizo que se pudiera, ya no se pudiera escribir esas cosas, ¿sí? Ya no se tenía que escribir. ¿Ya no se escribía? ¿Por eso? No, Lenin, pero esto. La gente tuviera conocimiento, ¿no? Sí, eso.
O sea, Bueno, venga, no listo. solamente eso, Olviden lo que dije yo, olviden lo que dije yo, olvídenlo, olviden todo, olviden lo que acaba de decir yo, olvídenlo. Usted, Viviana, ¿qué entiende por socializar el conocimiento? Listo, olviden lo que dije yo, ¿no? Ahora respóndeme esa pregunta. ¿Qué entiende usted por socializar el conocimiento? ¿Qué significa eso para usted? pues para mí socializar el conocimiento es tener, pues, escribir libros de Espere, forma oral. listo. Para usted socializar el conocimiento es escribir libros. Listo, bien. Uno no escribe libros de manera oral, ¿no? No, Bueno, entonces cuando uno escribe libros, acuérdense que la oralidad es El el hablar. conocimiento es para dar a conocer la inteligencia a No, los no, demás. escúcheme la pregunta bien, escúchenmela. ¿Qué significa socializar el conocimiento? Entonces, como ustedes me van a responder, deben primero analizar la pregunta. Fomentar el conocimiento y compartirlo. Muy bien, socializar el conocimiento es compartirlo. Uy, pero ¿y por qué? Porque socializar, ¿qué es socializar? Cuando usted le dice niño, socialice. ¿Usted qué hacen cuando dice niño, socialice? Compartir con los Muy bien, demás. niños, venga, escúchenme algo porque yo lo hago es porque yo quiero que ustedes sean los mejores y digan algún día, el profesor Lenin, la verdad sí. Yo soy así, no gracias a él, ¿no? No, miren, niños, en serio. Cuando yo le digo a ustedes socializar, yo no estoy diciéndole una palabra que ustedes no conozcan, ustedes la conocen porque a cada rato le dicen niños, socialice, ay, socialice con sus amigos, socialice con sus hermanos, socialice con su familia. Socializar es compartir, ¿ya? Entonces, ¿qué significa socializar el conocimiento? Profe, compartirlo, darlo a conocer. Con los Claro, demás. ya. Yo no veo que sea la super pregunta difícil, ¿no? Yo eso lo iba a decir, pero Mire, mejor no si se yo lo mire, digo. por ejemplo, Alenka, si usted no lo hubiese dicho, Ángela lo dice y Ángela me dura 3 horas argumentando y no me alcanza el tiempo para hacerlo, pero ya no quiso decirlo, ¿cierto? Porque pensó que yo le iba a pegar. No quise. Yo ya tenía la correa lista para pegarle. Entonces, no es difícil, simplemente lo que ustedes tienen que hacer es agarrar las palabras de la pregunta y tratar de identificar qué significa cada una. Y ya. Y no se pongan a inventar cosas. Por eso le digo, olviden lo que yo dije porque es que ustedes lo que hacen y el error que hacen, la gran mayoría, no solo ustedes, ¿no? Los demás estudiantes, es tratar de poner lo que yo dije, pero como se les olvida todo lo que yo dije, mezclan un montón de cosas. Pum, 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 mezclaron, sacaron ahí un revoltijo y dicen, profe, pero usted lo dijo. Obviamente lo dije, pero así no, ¿no? ¿Listo? Entonces, fue muy importante porque se socializó el conocimiento, permitió que muchas más personas pudieran acceder al conocimiento. ¿Por qué? Porque lo hizo de una manera más rápida que a mano. Entonces, empezamos a publicar libros, a publicar libros, a publicar más. Entonces, como la gente tenía más acceso a eso, pues obviamente ese conocimiento se pudo expandir a más personas en la sociedad. Pero recordemos que era difícil porque había mucho analfabetismo. Muy pocas personas sabían leer y escribir. Era un lujo. Obviamente la vida, vamos a verla como es, era muy pesada como para uno ponerse o darse el lujo de eso. ¿Bien? Y con la guerra de los 100 años, que en realidad duró 116 años entre Inglaterra y Francia. También vamos a ver así grandes rasgos. Jaimes, lea el otro párrafo. Durante la Edad Media nace un sistema económico, político y social llamado feudalismo, que nació de la síntesis del mundo romano y de los pueblos germánicos en el marco de la sociedad agraria, algo así. La primera etapa de la formación del feudalismo se produjo en las postrimerias del Imperio Romano, cuando los colonos y pequeños propietarios buscaron la protección de los grandes señores a los que le entregaban a cambio de sus propiedades y prometían fidelidad. Bueno, muy bien. Entonces, la Edad Media tiene algo particular
y es que nace un sistema económico político que se ha llamado feudalismo, listo. Ahorita vamos a hablar sobre ese sistema. Entonces, ¿cómo se forma? Pues se crea gracias a esa mezcla, ¿cierto?, entre el mundo germánico y el mundo romano. Entonces eh, vamos a ver esa cosa de grupo romano y grupo germánico, también lo vamos a explicar. O sea, hoy estamos a grandes rasgos hablando para que pues ya tengamos una idea de lo que vamos a seguir en las clases, ¿sí? El feudalismo basa su importancia en el vasallaje, es decir, en la relación de poder entre el señor feudal, un noble, ¿cierto? Y los demás, sus vasallos. Entonces, el señor feudal lo que hacía era, como tenía ejército, tenía poder, pues él reunía un montón de vasallos, los dejaba trabajar en sus tierras a cambio de protección. ¿Por qué? Porque es que en esa época, una época de conflictos y de guerras constantes, de invasiones bárbaras, bueno, de conflictos entre pueblos, entonces había mucha inseguridad. Entonces necesitaban que alguien los protegiera. Y el señor feudal pues tenía todo ese poder para protegerlos, a cambio de ellos le daban sus tierras, sus propiedades, su fidelidad. Eran fieles a ese señor. Pues también lo vamos a ver. ¿Listo? Vamos a recordar las etapas. Etapas de la Edad Media. Son 3. Entonces, empieza a leer esto. Iván, lea esta primera parte. ¿Esta primera parte? Sí, la que dije. Pongamos atención, ¿no? Etapas de la Edad Media. Son al menos 3 las etapas que dividen el extenso periodo de la Edad Media. A continuación, hablaremos de cada una de ellas. Temprana Edad Media. Esta etapa dio inicio a finales del siglo V y se extendió a finales del siglo. Entonces hagamos el ejercicio, ¿sí? Si la B, si la V, escúcheme, si la V significa 5 y cada palito significa 1, ¿qué siglo estamos hablando? Siglo 8. Muy bien, hagamos así, listo, muy bien, así es. Y la Germania, los reinos romanos germánicos son cada vez más fuertes. De hecho, el imperio carolingio se formó en esta etapa. Además, no podía faltar la instauración del sistema feudal como principal ente de la economía de este periodo y el resto de la Edad Media. Listo, bueno. Entonces, estamos hablando de la aparición, ¿cierto?, del Imperio Carolingio. ¿Ustedes recuerdan el Imperio Carolingio? ¿Nosotros lo vimos? No. Sí, Lenin. Muy bien, pero vamos a recordar, ¿sí? Entonces vamos a recordar un poco el Imperio Carolingio, porque la unión entre el Imperio Carolingio, precedido por Carlomagno, y el Imperio Romano permitió que esa mezcolanza, esa mezcla, generara todas las características importantes de la Edad Media. ¿Bien? Y lo vamos a ver. Entonces, Darwin, lea la segunda, la Alta Edad Media. La Alta Edad Media esta etapa abarcó desde el siglo IX hasta el siglo XI, donde el feudalismo creció y se desarrolló por completo, caracterizándose por producir los alimentos y otros productos de la mano de sirvientes y siendo dominado por los señoríos.
de forma política, aquí comenzó la descentralización del poder. El actual era mantenido por el rey anteriormente, y comenzó a dividirse entre los grandes señores. Listo, bueno. Hablamos de la Edad Media, la Alta Edad Media y la Temprana Edad Media y la Baja Edad Media, listo. Importante, por ejemplo, la Alta Edad Media. Hay una división del territorio, de los territorios, en grandes señoríos, es decir, hay una división de poder. El poder ya no es absoluto del rey, sino el poder se fragmenta en diferentes partes y quienes comandan ese poder son los señores feudales, los grandes señores. Ellos también le rinden fidelidad, obviamente, al rey, pero ellos tienen mucho poder. Importante. Baja Edad Media. Alenka, léala. A ver, esta etapa comienza en el siglo XII y culminó a mediados del siglo XV. Se caracterizó por el surgimiento progresivo de las actividades comerciales y donde las ciudades fueron tomando cada vez más importancia, levantándose entre ellos la forma burguesía que lo vi como una M, perdón, que gobernaría posteriormente. Además, en este momento se desarrollaron de la mano de la burguesía las bases para el sistema capitalista que surgió después. Bueno, entonces lo que nos quiere decir acá y lo que tratamos de entender, ¿cierto, Alenka? Que Alenka leyó entre ruso, alemán, inglés, japonés, bueno, todo mezclado. Profe, no es mi culpa tener mala vista. Sí. No, pues sí, puede ser, ¿sabe por qué es su culpa? Porque es su vista. Por ejemplo, si es fuera verdad, culpa, perdón. Mi vista se está como que dañando, me va a tocar tomar juguito de zanahoria. o cambiarse los ojos, Ay, o ponerse gafas, ¿no? Si me puedo cambiar los ojos, prefiero cambiarme las manos. Cambiarse las manos. Sí, ¿Por qué humanos qué? para ¿Cuántos jugar dedos tienen mejor y uno? escribir mejor. No, más bien cambia el cerebro. De una. Pues sí, porque pues si quiere escribir mejor y jugar mejor, cambia el Albert cerebro. Einstein. Cambia el cerebro, que el cerebro coordina todo. Bueno, entonces, la Baja Edad Media, ¿cierto? Es como el fin. Es el fin de esa Edad Media, pero pues donde se desarrollaron cosas muy importantes, aparece la famosa burguesía, como le dije. ¿Y por qué? Gracias a las actividades comerciales, es decir, las actividades comerciales, el crecimiento agrícola permitió que hubiese mayor comercio, intercambio de productos, eso generó riquezas, esas riquezas, pues obviamente, ¿qué hace una riqueza? Pues enriquecer, enriqueció un grupo de personas que empezaron a vivir en los burgos. Las burgos son las ciudades, entonces por eso se llama burguesía, porque vivían en burgos y O sea, pues tenían mucha plata. los Sí, sí. feudales eran los mismos burgueses, porque No, los feudales, vale. no me diga feudales porque en un momento dije los feudales, los señores feudales. ¿Qué? Los señores Los feudales señores feudales. eran parte de la nobleza. Señores feudales eran parte de la nobleza, eran nobles, eran condes, marqueses, duques, príncipes, nobleza. En Tenía cambio, mucha plata. no, sí, pero escúcheme algo, la burguesía no era noble. La burguesía, por ejemplo, usted, Alenka, yo soy el rey, Alenka, yo soy el rey. Yo soy el rey, tengo poder y Ok. tengo plata, pero hago parte de la nobleza. Y Alenka, usted empieza a hacer negocios, empieza a vender empanadas, después papas rellenas, después monta otro local y monta otro local y monta otro local y monta un montón de locales y al final se hace Después, millonaria y se vuelve burgués. Pero usted no es noble, usted fue una persona que empezó a comercializar productos y ya. En cambio, la nobleza es diferente a la burguesía, entienda. La burguesía es un grupo social cerrado
que se enriquece con el comercio y el capitalismo. Es más, obviamente la nobleza también puede ser burgués, pero no hace parte de ahí, entonces dejémoslo aparte. La nobleza es nobleza. ¿Listo? Tranquila que también vamos a ver esa diferenciación. Pero los nobles dejémoslos ahí, los nobles dejémoslos como los reyes, los príncipes, los duques, los condes. Y la burguesía son aquellas personas que se enriquecen. ¿Listo? ¿Quedó claration? Sí, Sí, pero señor H. ¿esos se llaman feudales o ¿cómo es? Señores feudales. Señores feudales. Mis feudales. Ok. Sí, misters. No, mises, señor. Mises, Señora. señoras. Sí, señoras feudales. Se nos está olvidando el English, English. Entonces voy a bajar claro, ¿no? Cuando yo le diga, bueno, ¿quiénes son los burgueses? Alenka, como el profe nos dijo, los burgueses son los señores feudales. No, los burgueses son aquel grupo social que se enriquece gracias al sistema capitalista y al comercio y bueno, a todo eso. ¿Listo, Alenka? Ujú. O como decimos en inglés, Alencation. Allocation. Anti-bien. Entonces cuando digan, bueno, Mrs. dígame. Angela. Es que Angela. Angela, sí. Y Viviana es Angellation. Viviana. Parece una producción. No, no. Alenka es Alencation, ¿no? Alencation, Santation, Sophiation, Association. Cristobalation, así todo. Listo, entonces vamos a ver algo, pues a modo como de resumen, ¿no? De resumen, vamos a escucharlo. Tranquilo, no se preocupen que vamos a escribir mañana, hoy no. Entonces, el feudalismo fue un sistema de organización política y social basado en relaciones de vasallos y los señores feudales. Es decir, señor feudal es aquel que tiene la tierra, tiene su castillo, su casa grandotota, tiene su ejército y protege a los vasallos, es decir, a aquellos campesinos, aquellos siervos que solo trabajan la tierra y necesitan protección. ¿Listo? El poder político, es decir, el poder de controlar, no era propio solamente del rey. El rey lo que hacía era delegar a sus señores feudales, a su nobleza, para que ellos también controlaran. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a suponer Colombia. El rey es el presidente. Tenemos 32 departamentos. Cada departamento lo va a gobernar un señor feudal. Entonces, Santander tiene un señor feudal. Y nosotros, como no somos nobles, no tenemos plata, somos vasallos. Trabajamos la tierra. Él nos protege. Nosotros a cambio, pues le damos algunos productos que nosotros cultivemos. ¿Entendieron? Sí. Le obedecemos a él, al señor feudal, le damos productos, le somos fieles a él. Él hace las leyes, él los gobierna. ¿Listo? Sencillo, no hay otra, esa es la manera más sencilla. ¿Entendieron? Pero el poder se lo reparten entre los 32 señores feudales. Y el rey pues también tiene poder, él mira, los señores feudales también le pagan en impuestos, le ayudan en caso de guerra, pero el poder está entre los señores feudales. ¿Listo? Bueno, la distinción de clases sociales. Vamos a nombrar 3 clases sociales, 3. Esas 3 clases sociales seguían a un rey, pero como ya dije, obviamente el rey mandaba, pero el poder también estaba entre los señores feudales. Entonces estaba la nobleza. La nobleza eran aquellos dueños de tierras, eran dueños de un feudo, por ejemplo, de un departamento. Entonces, un señor perteneciente a la nobleza era el que gobernaba a Santander. Era noble, era un señor feudal. También estaba el clero. ¿El clero qué es? La Iglesia Católica. El clero son los religiosos. Ellos también tenían poder, se encargaban de asuntos religiosos, también de la educación. Y estaban los siervos al final. Era el grupo social más pobre,
¿cierto? Eran campesinos, cultivaban la tierra, criaban animales, eran también los artesanos. Y de allí surge la burguesía. Todavía no la nombremos, pero durante la Edad Media estaba la nobleza, el clero y los siervos. Estaban el rey, los príncipes, los nobles, los condes, los duques, bueno, todos ellos. Estaba la Iglesia Católica y estábamos nosotros, los pobres. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí, señor. Mañana escribimos todo eso, no os preocupéis. Ok. Hay algo llamado vasallaje. También eso es importante tenerlo en cuenta y lo vamos también a estudiar. Entonces el vasallaje era una relación entre un hombre libre y un noble. Por ejemplo, yo soy un conde, el conde de Montecristo yo soy, y ustedes son mis vasallos. Ustedes son libres, son mis vasallos. Entonces yo les digo, bueno, yo los protejo, yo los cuido, pero ustedes también deben darme de lo que ustedes produzcan. Deben ser Como obedientes maíz, a mí. papa o algo así. Claro, pues sí. Vamos a suponer que Ángela cultiva maíz. Entonces yo voy a pedirle, Ángela, ¿qué me trajo? No, profe, le traje Mándanos. yuca. Yo, pero ¿cómo así usted no siembra maíz? Ah, me confundí, profe. Bueno, pues véndenme la yuca. Bueno, así como dijo Ángela, si usted siembra maíz, papa, yuca, pues me da eso a mí. Eh, Todo o un porcentaje. no un porcentaje, no todo. Sí, entonces, ¿usted qué come? Yo no sé Entonces, cómo eran tan orgullosos, entonces pues quién sabe. no, pues no como usted, no como usted. Entonces, por ejemplo, yo le digo, bueno, Ángela, yo le voy a dar un pedazo de tierra, tome, vaya, cultive allá. Usted a cambio, obviamente, me rinde fidelidad, me obedece a mí y aparte me Bueno, da una partecita de lo que usted cultive. Yo la cuido a usted, ¿listo? Y esos pedazos de tierra se llamó feudos, porciones de tierra. Feudalismo hace referencia a eso, a que la tierra era lo más importante en esa época. También habían unas personas que llamaban siervos, que eran como una especie de pobres que trabajaban ahí la tierra de manera gratuita. Entonces, yo establecí una relación con ustedes, una relación estrecha. Ustedes me obedecían, yo los cuidaba, ustedes me veían a mí como el superior, como el padre, el que podía castigarlos cuando se comportaran mal. Entonces yo si entre más tierras tuviese, más vasallos podía tener. Entre más tenga, más puedo tener siervos y vasallos. ¿Listo? En esa época, señor, en esa época también había muchas guerras, muchas batallas por control territoriales. Por eso era importante cuidarlos. Ciudades amuralladas para protegerse de las invasiones, de los ataques. Allá ocurre algo, bueno, ocurría algo muy bonito. Mira que la gente no se casaba con amor, por amor. El amor pues fue inventado después, ¿no? Siglo XIX, el amor entonces, ¿por qué se aparece. casaban? Se casaban obligados o por pactos. Entonces vamos a suponer que una niña nunca conoció a su esposo, a su futuro esposo. Lo conoce a los 20 años cuando se vaya a casar. Mire, ese es su esposo. Y usted, yo lo quería alto y negrito. Bueno, le tocó este. Entonces, ¿tenían que Con casarse así? plata. No, plata tenían. Eso sí, plata tenían. Ah, bueno, entonces, pues, ¿qué? Bueno, usted sí, a usted le hubiera ido muy bien, porque a usted le importa la plata. No, Sí, pues Entonces, tampoco, No tampoco. importa cuánta plata tiene, si apenas tiene como 4 millones al mes, lo odia. no, pero mire, por ejemplo, en esa época era tal la fidelidad que la mujer y la sumisión de la mujer, que ella poco pues era infiel o pensaba, bueno, sus pensamientos obviamente los tenía para ella solitas, pero en esa época la mujer era muy sumisa, hacía todo lo que le dijera el hombre. Entonces el padre le decía, bueno, usted se casa, ¿no? Con él, pero papá le falta un brazo, no le importa. Pero papá le falta una pierna, bueno, no importa. Pero papá le falta la cabeza, no importa, se casa con él. Obviamente el man estaba muerto, ¿no? Porque sin cabeza pues ya está muerto. Sí, entonces se queda con todas las riquezas. Yo Eso, nunca mire, me... es que ese era el Entonces fin. queda viuda. No, pero ese era el fin. Se casaban con pactos con otras familias ricas para acrecentar su poder, su fortuna,
su estatus. Y aparte hacer pactos con otras familias poderosas por si los llegan a atacar, pues entre las dos se defendían. Eso era así, pactos. Es más, entre los reyes también. Entonces, ay, mira, allá hay una reina, no tiene esposo, vamos a casarnos con ella para poder apoderarme de ese reino. Y se casaban así, por intereses. Ya el amor llegaba después. Pues no sé si Bueno, llegaba o no menos llegaba. mal. Pues eso depende de cada quien, ¿no? Si llega o no. ¿Qué más que llegó el amor después? Sí, el amor llega después, creo que llama una canción. Sí, porque, o sea, si no existiera así el amor, Si no hubiera existido el amor, estuviera todo por interés y sería, cierto, algo feo, ¿sí me entienden? Sí, pero es que nosotros estamos pensando desde el hoy, que ya conocemos es que el amor y No, que nos hoy enamoramos ya. y que pensamos en... Entonces no pensemos en el hoy, pensemos cómo ellos se comportaban. Ellos lo hacían por pacto y las niñas estaban criadas para eso. Miren, las niñas se criaban para o ser criadas o ser sirvientas o, por ejemplo, conseguirse a alguien que las pudiera sacar de la casa rápido porque vivían hacinados entre 10, 15 personas ahí. Entonces se casaban rápido, buscaban un hombre finalmente mayor para que las mantuviera y ellas tener hijos como locos. Esa era la vida. Ya la vamos a ver. Mañana vamos a ver todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, nosotros hablamos que en Grecia y Roma pues se utilizaba la moneda, ¿no? La moneda para intercambiar productos. Ujú, Pero en la Edad Media, no, eso lo vimos. No digan ujú. Pero en la Edad Media, pues no había un sistema monetario, no había algo con que comprar o vender. O sea, no era muy industrializado. Entonces no era muy industrializado. Simplemente se basaba en la agricultura, ganadería, cría de animales. Entonces, pues, eh, no era tan avanzado. Igual, pues, va mejorando a lo largo de los años, ¿no? Los siervos pagaban tributos. ¿Qué significa tributo? Impuesto. Entonces pagaban impuestos. En especie, ¿cómo? Pues lo que daba la tierra. En sacos de granos de lo que cultivaban, en animales de cría, hasta en vino, en aceite, todo lo que cultive la tierra. Bien. Y los vasallos, o sea, los siervos, recuerden, no son libres, los siervos son los más pobres, ellos eran los más pobres. En cambio, los vasallos sí eran libres, ellos también tenían tierras, pero también tenían que pagar tributos. Y aparte pagar el diezmo a la iglesia, el 10% de lo que Ah, producía sí, ya había escuchado eso. para la iglesia. Pues como en todo, ¿no? Bueno, los católicos no piden ahorita diezmo, pero otras iglesias sí piden diezmo. ¿Y qué utilizaban con el diezmo? O sea, ¿qué hacían con esa plata? La plática que agarraba la iglesia era para enriquecerse más, construir más monasterios, invertir en más poder, en construcción de iglesias, en construcción de fincas, de viñas, de latifundios, por enriquecerse ellos, hacer Mm, fiesticas, bueno, no, pasarla bien, mejor dicho. ¿Para qué más uno tiene plata, no? Para pasarla bien. El poder de la iglesia. Entonces la iglesia, como era la única institución ahí que enseñaba la religión, pues tenía más poder que el rey en algunas ocasiones. Su autoridad no se cuestionaba porque era emanada de Dios. Dios ponía a los reyes, es decir, el rey decía, bueno, yo estoy acá porque Dios lo quiso así. Y como todos eran católicos, creyentes de Dios, obligados, decía, ah, bueno, si yo cuestiono al rey, cuestiono a Dios. Entonces estoy cometiendo pecado y me voy para el infierno. Así funciona. Entonces yo les dijera a ustedes, si todos ustedes fueran católicos creyentes a morir, les digo, niños, Dios me habló un día y me dijo, usted va a ser profesor y todo lo que usted diga se tiene que cumplir. Como ustedes creen muchísimo en Dios, me obedecen a mí. Y si me llegan a cuestionar, están cuestionando a Dios, están cometiendo pecado y al infierno. Profe, dígame que no es muy creíble en ¿Qué? estos tiempos. No, pero diga, Iván, no entendí nada de lo que me está diciendo. ¿Qué? No, no, ya, ya. Profe, porque la gente a veces es tan pendeja.
Es ¿Eso que, es? es que la gente se lleva por la religión a veces, como que se les va el fluido. No, esto, perdón, Iván, tranquilo, mire, venga. Un consejo, ¿no? La gente no es pendeja. La gente adquiere conocimiento a lo largo de los años. Entonces, la gente busca, ¿cierto? Una explicación del por qué están vivos y cuál es el sentido de su vida. Lo que hay que hacer y el consejo que le doy, no solo a usted, a todos, es respetar. ¿Bien? Vamos a respetar las creencias de todos, siempre y cuando éstas no lo afecten a usted. Si a usted lo obligan, obviamente cuestione. Si no lo obligan, no. Yo, por ejemplo, no cuestiono a nadie. Cada quien tiene su propio pensamiento en la medida que esto no afecte, por ejemplo, a los demás o vaya en contra de las leyes. Ustedes lo que no deben cuestionar son las leyes, en este caso, pues porque se crearon para un fin, y es mantener el orden y garantizar los derechos de los ciudadanos. Ahora, que se cumpla o no se cumpla, bueno, no, eso ya es otra cosa. Pero, por ejemplo, en ese sentido, si el pensamiento de alguno de sus compañeros o de usted propio no afecta a otro, tranquilo, siga con ese pensamiento. ¿Bien? Entonces no hay que juzgarlo, pues porque cada uno tenemos nuestra forma de pensar, inclusive para otros puede ser absurda o tonta, como usted dice, ¿no? Entonces en esa época obviamente la Iglesia Católica era la que dominaba y la gente pues creía todo lo que yo le decía. ¿Listo? Ah, ok. El Papa, el, el pilar de la Iglesia, era el representante de Dios en la tierra. Y como era el representante de Dios en la tierra y supuestamente Dios ponía al rey, entonces el Papa inclusive tenía más poder que el rey, porque era el representante de Dios, es decir, era Dios en la tierra. Él podía hasta destituir al rey. Eso contrajo también, conllevó a muchos conflictos entre el Papa y el rey. El rey decía, no, yo gobierno a los hombres y usted gobierne los espíritus. ¿Qué significa eso? Pues que yo gobierno la tierra y usted gobierna el cielo, señor Papa. Eso trajo muchos conflictos de poder. Bueno, entonces, Profe, ¿por qué sí, dice papa al